lo que sucede en la calle. Yanina, gracias por estar. Licenciada, Hola, gracias por venir. ¿Qué es lo que sucede con respecto a lo que pasó ayer, el bono, lo que decía recién la doctora, que se terminó? No hay aumento del bono. Oficial, 70 lucas. Bueno, es una decisión que tomó el gobierno. Por el momento no hay modificación de lo que es las jubilaciones. Van a seguir con el esquema actual y lamentablemente si se hubiesen aprobado otras modificaciones que sí se intentaron hacer, hoy la situación de los jubilados sería distinta. El gobierno va a defender, ya lo dijo, el superávit fiscal no va a permitir de que haya déficit y claramente se nota que no importa que haya un escenario electoral, va a sostener su política. Sí, Sol, avísanos cuando tengamos más mensajes para Romina. De todos modos, yo estaba pensando, ¿cuánto puede poner en riesgo 40.000 pesos por jubilado de la mínima de un bono? Porque no es para todos, es para los jubilados de la mínima. ¿Cuánto pone en riesgo el equilibrio fiscal esos 40.000 pesos? El planteo que hace el gobierno prácticamente es para cualquier modificación que se quiera hacer es el siguiente. Si se quiere aumentar el gasto en una partida, hay que recortar en otra partida para mantener el equilibrio. Entonces lo que se propone es, no hay ningún problema si se quiere aumentar, lo mismo pasaba con otras leyes, pero tenemos que ver de dónde sacamos esos fondos. Y el planteo es que no hay una manera de sostener las modificaciones a lo largo del tiempo sin comprometer el equilibrio fiscal. Bien, estamos en vivo, en directo. Ahí vamos, Sol, perdón, Meli. Estamos en vivo, en directo. Emma, estamos... Licenciada, le pregunto a usted, ¿cuál fue el mejor momento económico de la Argentina en los últimos 40 años? No, es muy difícil decir cuál fue el mejor momento porque hay distintos criterios para evaluar Pero qué más es lo o que menos, le hace bueno, el este mejor fue un momento. buen momento económico. Lamentablemente, Argentina hace más de 20 años que el PBI, que es lo que muestra realmente el crecimiento económico, no se mueve. Entonces, vos no podés decir que Argentina está bien si el PBI no crece per cápita, porque es lo que demuestra que se está generando riqueza. Ahora, en relación a lo que se está diciendo del tema de las jubilaciones, hubiese sido interesante ver qué hubiese pasado si no hubiesen destruido el sistema privado. Está bien, pero más allá de eso, la jubilación... Se ganaron toda la guita del sistema privado. Perdón. Se la robaron. Sí, pero los bancos. Los bancos. Se la afanaron. No, la caja de las AFJP se las quedó el ANSES. Esa era plata que la gente había aportado. Ahí vos tenías una herramienta para que, por ejemplo, la ama de casa pudiese hacerse de una jubilación o aquel que no trabajaba en relación de dependencia lo hubiese hecho se la llevó el gobierno. Restarle al que trabaja y aporta todos los meses. Pero a ver, vos Frascadelli dice, se la llevó el ANSES, se la robó el ANSES. No, el ANSES, a ver, no, el ANSES no. Está condenado el que estaba. Yo te digo cuál fue la mejor época. Vamos de a uno, vamos. Si querés. Un malandro terminó condenado. Estuvo 5 años preso, Vudú. Y le estuvimos pagando la jubilación a ese malandra durante un montón de tiempo. Hay que pensar no solo en la jubilación de los pobres jubilados, sino hay que pensar de un montón de jubilaciones de privilegio. Isabelita en España, un montón de gente que no tiene que tener ese privilegio. No terminó preso por la nacionalización de la SFJP. No tiene nada que ver la causa de Chicones. Estaba trabajando en ANSES, estamos hablando que estuvo a cargo pero fue un director ejecutivo de ANSES. Tiene que ver con la causa de Chicones. Vudú terminó preso por Las jubilaciones de privilegio, ¿cuántos son, Romy? Tampoco son lo que mueven la UPA, No, son es muy lo que mueven, es demasiado. O sea, es un gesto y es obsceno, sí, es Mirá, obsceno. yo Pero te voy a más decir obsceno un que dato senador al cobre que le guste millones de bien y al que pesos. no Bueno, también. Le quiero preguntar, A ver, Vudú fue una excelente licenciada, gestión para el ANSES. No quiero que se vaya la persona que está con Emanuel. Le quería preguntar a usted. ¿Querés que te conteste? Más o menos hay 1.500.000 jubilados que cobran más de 1 millón de pesos. ¿Cuántos? 1.500.000. Sí. Claro, el total son de pensionados 7.800.000 en Argentina. O sea que será un 15% del total. Claro. Perdón, yo voy a hacer la siguiente cuenta, quizás me puedan ayudar. ¿Cuánto está el salario básico de un empleado de comercio que trabaja una jornada completa? Creo que está en 900.000 pesos. 890.000, creo que está. 890.000 Sí, 890 y pico de mil. ¿Cuánto sería el 80% de eso? Más o menos unos 600.000. Más o menos. Sí, más o menos. Usted dice por el 82% Claro, móvil. imagínense si se hubiese aprobado, si no se hubiese vetado la ley del 82% móvil. ¿Cuánto estarían las jubilaciones? Una persona que trabaja en comercio, que difícil esté ganando el mínimo porque va a tener antigüedad si está trabajando en el mismo, hoy estaría ganando el doble. ¿Y por qué no lo gana? Porque alguien vetó la ley del 82% Cristina. móvil. Sí, que fue una lástima porque era el momento ideal, porque era un momento en el que se podía hacer. Pero en ese momento tiene que ver con lo económico, Sí, tiene que ver porque era un buen momento económico. No. Entonces me está dando la razón a mí. Escúchame esto, ella dijo que no comprometía el déficit, el equilibrio fiscal en ese momento. Que no lo comprometía. Que no iba a comprometer el equilibrio Está bien, pero fiscal. eso lo vetaron para las jubilaciones ordinarias. Hay Pero está cajas, bien, entonces, hay cajas que Cristina todavía hizo lo no mismo tienen que el Milei. 82% móvil. En De ese hecho, momento usó el mismo argumento que Milei
para vetar el 82%. Pero Romy, los jubilados de esas cajas especiales son la minoría. Son la minoría, pero bueno, está dentro de la provincia de Buenos Aires. Ellos no les vetaron el 82% móvil, se vetó el 82% móvil en lo que es la caja de Nación, que Mirá, es las ordinarias. Pero como sea, más allá de todos estos porcentajes y todo lo que están ustedes compartiendo con nosotros, cuando vamos a una marcha de jubilados, la pregunta más simple que hacemos, a esta hora, a las 3 de la tarde, ¿usted comió? Y te dicen que no. No. Así cobren 500.000, 300.000, 1 millón, vivan con la abuela, vivan con el tío, vivan con el vecino, con el perro, con el gato, no comen, son jubilados hambriados y no lo van a inventar frente a las cámaras porque quieren. Porque es muy humillante y además reconocer una cosa así. ¿Cuáles son las implicancias en la economía de que aumente el salario mínimo vital y móvil, de que aumenten las jubilaciones, de que los argentinos estén con más dinero en el bolsillo? Lo importante es que sea dinero genuino, o sea, no sea inyección artificial que no tenga respaldo, porque eso es lo que después se traslada a la inflación. Porque vos tenés un exceso de pesos en la calle, la gente queriéndose sacar los pesos y eso genera exceso de demanda, misma oferta, sube el precio. Si lo que tenemos es un aumento genuino, ahí es distinto porque es cuando empieza el consumo real, verdadero, y donde lo que vos, Carlos, decías, Sí. cuánto valen las cosas, los Sí, precios de sí. referencia se acomodan, pero es un proceso largo. Porque nosotros pasamos de no tener precios de referencia, de no saber cuánto valía un tomate o una papa, a querer saber ya hoy cuál es el precio real. Y no, lleva tiempo para que la economía se acomode. ¿Pero cuánto tiempo? Muchos meses. Lamentablemente, después de un desfasaje como el que tuvimos, no tenemos menos de 2 años hasta que se acomodan los precios relativos. O sea, que por ahí aquellos que votaron al gobierno de Javier Milei ni siquiera vean los frutos de lo que él está haciendo. O sea, siendo él el presidente, me refiero, en No, su primera se gestión. supone que ya para el segundo año, si las variables económicas se mantuvieran y se logra mantener la inflación controlada, estoy diciendo controlada, no estoy diciendo que no haya inflación, estoy diciendo controlada. Como ahora. Como ahora, porque Sí, seguís teniendo inflación, es probable que tendríamos que empezar a ver una mejora para principio del año que viene. Porque también hay una realidad. Estamos en medio de un proceso electoral y eso para el consumo. Bueno, Pero hablando del pero, proceso Janina, electoral, también sí. lo que pasa es lo contrario, que una de las anclas antiinflacionarias es el salario, no es al revés también, que la inflación está controlada, es cierto, aunque está cerca de un 2%, pero en parte porque no hay consumo. Recién en julio pasado sí volvió a subir el consumo, pero bajó 4 de 6 meses del primer semestre de este año y sigue muy abajo en rubros como supermercados. además, Lo que pasa es que ¿No vuelvo a sucede eso decirte también? lo mismo. ¿Cómo haces que ese salario crezca? ¿Lo haces que crezca genuinamente porque las empresas tienen más dinero en el bolsillo o lo inyectás artificialmente en la economía como venías haciendo sin respaldo que termina generando inflación? Esa es la diferencia. No hay que inyectar artificialmente, sino que las empresas den aumento salarial, no que el Estado emita para que las empresas aumenten. La verdad que, como decía él recién, hay un problema con el consumo tremendo, porque miramos índices generales de consumo que más o menos van creciendo estabilizando. otra vez, se van normalizando, pero cuando uno desagrega, ve que en ese promedio, claro, aumenta la compra de inmuebles, aumenta la compra de autos importados, de electrodomésticos, de bienes de lujo, pero el consumo popular se está desplomando. Y se está desplomando por una política deliberada del gobierno fíjate, desregula todo, pero regula los salarios, le pone un cepo al salario, va sacando el cepo para que las grandes multinacionales se lleven los dólares afuera, pero le pone un cepo a las paritarias. No hay paritarias por encima del 1% cuando la inflación está, vemos todos los meses, muy por encima del 1%. Y no es una inflación controlada, porque 2,5, no sé cuánto va a ser este mes, cuando gobernaba Cristina era un escándalo. Iba Patricia Bullrich con un cartel al Congreso a decir que 2,1 era un escándalo de inflación. Ahora, acá la bandera es el equilibrio fiscal. Y ¿Tiene que bajar el 30% para poder vender o tiene que bajar para que alguien le compre? ¿Cómo es? No, acá también hay un factor que muchas veces el precio de lista no tiene, está inflado para después generar el efecto en el consumidor de aprovechar la promoción. Sí. Eso es una táctica que se utiliza en el marketing que tiene que ver con potenciar la venta a través de la promoción, ¿sí? Precio de lista es uno, potencio la venta diciendo que hay un descuento. Ahora, lo que me llama la atención, y aprovecho que está el senador en el piso,
Senador, hasta donde yo tenía entendido, el Congreso tiene materia y capacidad para legislar en materia impositiva, ¿es correcto? Claro. Bueno, ¿y por qué no un proyecto de ley para bajar los impuestos para los consumidores? ¿Tienen la posibilidad? ¿No es el momento ideal para hacerlo? Hay muchos proyectos de ley. Obviamente mi ley no los quiere poner en tratamiento. Tiene cerrado el Congreso desde que asumió. Como hacen las dictaduras, lo primero que hacen es cerrar el Congreso. No, el Congreso está funcionando, ayer lo vimos, el Congreso funcionar. Gobierna por decreto y cuando el Parlamento logra consensuar alguna ley, mi ley las veta. No está funcionando el Congreso como debería, que es el poder encargado de dictar las leyes. Lo está haciendo el Poder Ejecutivo. Hay muchos proyectos de ley dando vuelta, pero sobre todo que tengan que ver con aliviarle la carga a los que menos tienen y cargar el peso del ajuste, el sacrificio para ordenar la macroeconomía a los que más tienen. Acá es una cuestión de que el más gobierno tiene mandó y proyecto menos de ley. tiene. Es de tratar de equilibrar la balanza para los dos lados. Pero acá fue, perdón. Hace muy poquito se cumplió un año de la ley Bases. Sí. La ley Bases tenía quita de impuestos. Se aprobó con un empate en el Senado, que entre otros votó Cuader, que después lo encontraron con la valija de dólares afuera, y desempató Villarruel. En esa ley se quitaban impuestos. ¿Qué impuestos? Bienes personales. Y se ponían impuestos. ¿Sabes qué impuestos se ponían? Se aumentaba el monotributo social. Más impuestos a los más pobres y le quitaron bienes personales con un costo fiscal enorme. Ahí nadie dijo los degenerados fiscales. Le quitaron al Estado, bajándole los impuestos a los bienes personales, que es la riqueza. Este es el modelo de mi ley. Pero déjame acotar. Y es más, es el presidente el que más vetos le han hecho a sus decretos. O sea, no está funcionando como una escribanía al Congreso, por el contrario. Ahora vamos a seguir con este No tema. está funcionando. El Congreso discute, saca leyes y mi ley las veta. Y mi ley subió impuestos a todas las... Me acordaba lo de la devolución del IVA que derogó para que vuelvan a pagar el IVA. Y también otra cosa, muchos trabajadores que no pagaban impuestos a las ganancias, ahora con este gobierno vuelven a pagar impuestos a las ganancias.